Sí, perfecto. Ahí está grabando. Lo voy a poner en... Decir que todo el package de la teoría de la descodificación tiene consecuencia positiva en este sentido que nos aprende a utilizar este parte de nuestro cerebro arcaico que maneja la supervivencia. Y entonces este parte de nuestro cerebro arcaico que maneja la supervivencia es muy poderoso. Y entonces lo que me ha llamado la atención es que yo encontraba respuesta para mí y para los pacientes y cada vez tenía como un sentimiento de, de estar como agradablemente sorprendido por los resultados. Entonces, la hipótesis de la descodificación es que más a menudo, porque la descodificación está mucho enfocado, la conocemos en el tema de la enfermedad, es la base de la descodificación, pero podemos trabajar un poquito más amplio sobre patrones, eh, historia transgeneracional, vida fetal y todo eso. Vamos a decir que en la terapia tenemos tres espacio-tiempo a tomar en cuenta, es decir, qué ha pasado desde mi nacimiento a la edad de hoy, qué ha pasado entre mi concepción y mi nacimiento y qué ha pasado antes de mi concepción, que es todo el aspecto transgeneracional que puede llevarnos hasta 3, 4, quinta generación antes de nosotros. Entonces, la hipótesis de la descodificación es que cuando nos enfermamos, la idea es que no es un fallo de la biología, no es un fallo del cuerpo, pero al revés, la enfermedad es una solución de adaptación de la biología para sobrevivir. ¿Pero sobrevivir a qué? Sobrevivir a lo que llamamos un bioshock, es decir, un shock tremendo, y frente a este shock no hemos tenido respuesta. Y entonces nuestro cerebro arcaico, mediante la biología, va a intentar de encontrar una solución, lo que llamamos la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de la descodificación en el sentido amplio y general, debemos entender que no es, como decir, la solución a todo, no es un milagro, pero vamos a decir que tenemos un enfoque muy concreto, muy estructurado y que tiene consecuencias positivas en relación a lo que trabajamos, en relación que sea un problema emocional, relacional o de enfermedad. Entonces, vamos a decir, yo el resumen que puedo decir es que para mí un resumen de la descodificación sería el siguiente, es que lo que tu consciente llama un problema es la solución de tu sistema inconsciente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, por ejemplo, tú quieres estar en pareja y estás sola. Entonces tú estás en frustración, estás desvalorizado, no sé qué, no sé cuál. Es tu conflicto. Entonces, a nivel consciente tú quieres estar en pareja, pero no lograr construir una pareja. Y la hipótesis es no lograr construir una pareja porque la solución para tu sistema inconsciente es de estar solo. Entonces, tu problema es la solución de tu sistema inconsciente y lo podemos mirar que sea en la enfermedad, porque cada vez el enfoque que tenemos en descodificación es porque es la solución de fabricar más célula, porque es la solución de, eh, eh, quitar células cuando se desmineraliza un hueso, por ejemplo, porque es la solución de hacer así. Entonces, el enfoque es lo que llamo mi problema es la solución de mi sistema inconsciente y todo el proceso terapéutico es explorar con el paciente la memoria inconsciente que hace que es la solución de hacer este problema. Claro, y es muy difícil en un principio aceptar que, como dices, el problema es la solución inconsciente, porque es inconsciente. Sí, sí, lo que yo creo que la primera cosa que debemos tener claro es que nuestra parte consciente maneja 20% del funcionamiento global, que sea a nivel biológico, que sea a nivel psíquico. Entonces, amigo que nos escucha, si hasta ahora tú has tenido la ilusión de controlar tu vida, es una ilusión. ¿Por qué? Porque tu sistema inconsciente maneja 80% de todo tu sistema psíquico y biológico. Y es por eso que sí, sabemos que
80% de nuestro sistema psíquico y biológico le maneja el inconsciente. Por supuesto, podemos entender que lo que es una solución para mi inconsciente puede convertirse en un problema para mí. Claro, tú, Un ejemplo sencillo es, imagínate que es la guerra. En tiempo de guerra, si tú estás paranoico, te permite sobrevivir. Pero cuando se acabó la guerra, tú sigues paranoico y aquí se va a convertir en un problema. Pero ¿qué ocurre? Como el inconsciente no conoce el tiempo, por ejemplo, mientras que él tiene una memoria, siempre es verdad. Entonces, tal vez tu bisabuelo o tu abuelo ha vivido la guerra y la paranoia de él le ha salvado la vida, entonces tú sigues haciendo la adaptación, pero la guerra se acabó y aquí la solución se convierte en un problema porque un factor importante es que el inconsciente no conoce el tiempo. ok, Entonces, a partir del momento o algo está grabado en tu inconsciente, para el inconsciente siempre es verdad. Es por eso que otra ilusión, lo siento, es que el tiempo no resuelve nada. A veces escucho decir a la gente, ah, sí, ha pasado hace 10 años. el tiempo lo No, soluciona todo, ¿no? Esa no, frase se no. escucha con Sí, frecuencia. eso es una creencia. El Exacto. tiempo resuelve todo, pero no es verdad. Lo que ocurre es que no es porque tú has olvidado o porque ha pasado 10 años que está resuelto. Mientras que está grabado en tu inconsciente, por tu inconsciente es real. ¿Qué quiero decir? Si tú a 8 años has vivido algo muy difícil y que todavía esta herida emocional está grabado en ti, cada vez que tú te confrontas a una situación que te recuerda a esta situación de 8 años, no va a reaccionar como al adulto que eres, pero como el niño que estaba a 8 años. Y aquí va a tener problemas. Eso es a lo que le llamas el bioshock, a lo que se le ¿Sí? llama el bioshock, Jan. Ujú. ¿Sí? Es como si fuera una sinapsis que ocurre en ese momento en el cerebro y se queda ahí marcada. ¿O cómo se Eh, describe un bioshock? un bioshock es un shock que tiene cuatro pilares importantes. El primero es que es imprevisto, entonces no te espera vivir eso. El segundo que es dramático, eh, sin solución. Y entonces este shock que es repentino, dramático, sin solución y vivido en el aislamiento, ¿qué significa? No significa que estoy solo, pero que yo no expreso nada. Y eso son los cuatro componentes que necesita para hacer un bioshock. Ujú, Es dramático, repentino, imprevisto, sin solución y vivido en aislamiento. ujú. Y cuando vive este bioshock con estos cuatro componentes, boom, se va a grabar en tu disco duro inconsciente. Y mientras que está grabado esta emoción, por tu inconsciente es verdad y él va a intentar hacer una solución en relación a este bioshock. Ok. Jan, sobre este tema del bioshock, que a mí me parece fascinante, ¿hay algún ejemplo que nos puedas dar de un bioshock, por ejemplo, que viva un niño, una niña cuando son pequeños? Ujú. Yo creo que yo puedo intentar de compartir una imagen porque a veces las imágenes Ah, ajá. habla mejor. Voy a ver Eso no si es la una encuentro. creencia. Sí, es una creencia. Si tú eres muy visual, es una creencia. Claro, claro. Entonces voy a intentar ver si lo puedo compartir. Sí, vamos a Ujú. decir que vamos a poner esto. Voy a compartir la pantalla porque aquí tengo un resumen muy amplio de la situación. Ok, perfecto. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Bien. Entonces, mira el tío en su moto, ¿aquí? Ajá. Eso es un bioshock. Es decir, cuando tú saltas con tu moto, no te espera que las ruedas se van a caer. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, es repentino, dramático, sin solución, porque sí o sí te va a aplastar, y debido al aislamiento, aquí físico, pero el aislamiento es sobre todo que no voy a expresar nada. Y eso es la primera vez que me pasa lo que llamamos el programante. Y aquí no estoy enfermo, no tengo el problema. Y puede pasar como 20, 10 años, 6 meses, y voy a hacer otro shock, que es un disparador, que a menudo es menos intenso, pero que tiene eh, la misma emoción. El punto en común entre el programante y el disparador es la emoción. Después aparece el síntoma, el diagnóstico, y aquí llevamos al presente.
Entonces, la cronología de la enfermedad es programante, disparador y enfermedad. Y entonces, la cronología de la sanación es hacer el camino al revés. A partir de la enfermedad, vamos a tener una hipótesis de la emoción vivida, porque en descodificación tenemos un mapa claro de que, pero cuidado que son hipótesis que debemos verificar con la experiencia de la persona, que la emoción conflictiva que llamamos el ressenti está vinculado a la función biológica del órgano y es por eso que tenemos un mapa más o menos preciso. Entonces, la enfermedad nos cuenta una historia. Entonces, la descodificación consiste a descodificar la historia de la enfermedad y desde aquí, de la enfermedad, vamos a hacer una hipótesis sobre la emoción que nos va a permitir encontrar el disparador, que nos va a permitir encontrar el programa. Claro, Y tenemos que liberar esta emoción, que es el ressenti, grabado en el programante. Yo tenía 5 años, yo tenía 8. Y cuando la puedo expresar, para mi inconsciente ya se acabó la historia. Y entonces, no es, el inconsciente no tiene la necesidad de hacer la solución que llamamos el problema, vamos a decir. claro. Y yo quiero mencionar algo que quizá valga la pena, porque en esta imagen que nos muestras definitivamente habla más que 1000 palabras, pero es claramente lo que muchos podríamos decir, bueno, pero es que es un accidente. Pero, por ejemplo, y esta es una pregunta, un BioShock puede ser un niño, su papá un día está muy tomado, no es alcohólico el señor, pero está muy tomado, un día está muy tomado, le pide algo al niño que haga, el niño no lo quiere hacer y el papá, no sé, le grita, le pega, algo. Eso puede ser, se puede generar ahí un bioshock en ese niño en esa situación precisa. Claro, claro. Un bioshock es un conflicto programante, un bioshock es la primera vez que voy a vivir este bioshock con esta emoción específica. Exacto. Entonces, si mi padre me pega todas las semanas, por supuesto es recurrente, pero un día, por la primera vez, me ha pegado, eso puede ser el bioshock, Ok. por Y ejemplo. de a partir del bioshock se forman creencias, Jan, o en dónde empezamos a construir nuestro sistema de creencias. Aquí entramos en un tema un poquito más sutil, es decir, que si hablamos de bioshock y de conflicto programante, se va a grabar dentro de nosotros una emoción inconsciente que llamamos un ressenti. Y mientras que este ressenti está grabado, el cuerpo va a ser la solución, que es la enfermedad. Entonces tenemos que encontrar este primer bioshock y liberar esta emoción grabada en este momento. Pero, si hablamos en términos más técnicos, tenemos bioshock que vamos a hacer cuando se construye nuestra identidad, es decir, entre nuestra concepción y la adolescencia más o menos. Entonces, si hacemos un bioshock entre mm, nuestra vida fetal, niño o hasta nuestra adolescencia, este bioshock va a generar un sistema de creencia. Y desde aquí, eso va a dar una estructura en la vida de la persona. Es por eso que le llamamos un programante estructurante. La metáfora es, imagínate que sembra un árbol Ujú, y el árbol va a poner un palo así. Entonces va a obligar el árbol a crecer así. Pero ujú, una vez que el árbol es suficientemente grande, si tú quitas el palo, el árbol sigue así. ujú. Y el palo es el sistema de creencia que ha puesto en marcha pronto en la vida de la persona este bioshock o varias bioshock que ha puesto eso. Ahora, estas creencias pues son en realidad que son estados de la mente, ¿no? Que uno comienza a suponer que es verdadero algo para lo que no tenemos prueba, pero no nos damos cuenta en qué momento estamos construyendo esas creencias o nos damos cuenta o a veces sí o a veces no. El problema no son las creencias que tú te das cuenta. Las creencias conscientes no tienen mucho poder en nuestra vida. Entonces, es por eso que nunca va a escuchar a una persona en la calle decir, ah, yo tengo esta creencia. La persona te va a decir, ah, en mi opinión, o pienso que, O te dicen yo creo que, yo creo que, pero eso es más o menos consciente, vamos a decir. ok, Las creencias más profundas, más inconsciente, le vivimos como una verdad, como algo que es una realidad. Y el problema es que nunca cuestionamos eso. Y como nunca lo cuestionamos, adaptamos nuestra vida a esta creencia en vez de cambiar de creencia.
pero nuestra propia creencia son invisibles para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú has grabado una creencia a nivel inconsciente, el poder de la creencia hace que tú vas a verificar esta creencia en tu día a día. Entonces, ¿cómo lo verifica? Dice, es verdad, pero es verdad para ti. Pero otra persona que no tiene la misma experiencia, no tiene esta creencia y no lo va a vivir como tú. Por ejemplo, entonces, tenemos una pregunta que dice, entonces, ¿una Ujú. creencia surge solamente cuando la persona vive un Bioshock? No, porque vamos a decir que tenemos un sistema de creencia personal que está vinculado a nuestra experiencia propia. Y entonces ahí si hago un bioshock en la vida fetal porque mi madre tiene un estrés tremendo, un accidente o vive cosas difíciles en el embarazo o que vive o que tiene un muerto de la familia, alguien que le toca mucho, o yo voy a hacer un bioshock, eso va a generar creencia. Pero tenemos creencia que viene del transgeneracional. Entonces vamos a tener una herencia de creencia inconsciente en lo no dicho, implícita, pero que son grabados en nuestro inconsciente. Ok. Ahora, Entonces, perdón, perdón. entonces solamente para explicar la creencia, me recuerdo que yo tenía una paciente que estaba muy depresiva y cuando ella estaba niña, su abuela la creía, no son sus padres que la creen. Toda su infancia ha escuchado a su abuela decir a ella, hija, la vida es una tostada de merda y comemos un trocito todos los días. Entonces imagínate si tiene una figura de referencia emocional muy importante porque su abuela era la única que se ocupa de ella. Y cuando tú eres niño va a dar crédito a lo que dicen los adultos. Ella lo ha tomado como verdad. Y después, cuando encontramos eso, que ella mira su vida, se ha dado cuenta que su vida es un reflejo de esta creencia. Y es eso el poder de una creencia. No es porque ella ha vivido eso que tiene esta creencia. Es porque tiene esta creencia que ha vivido eso. Ok, es al revés. Ahora, Jan, hay algo que yo tengo, esta es pregunta mía. ¿Los prejuicios son también creencias? ¿Se forman Sí, a partir de las creencias? claro. Y tenemos prejuicio de la familia, de la sociedad, del círculo de amigos. Tenemos mucho prejuicio a diferente nivel. Tiene una pregunta, una persona que dice, o sea, que todas las estructuras de nuestras vidas están basadas solo en creencias. Clara, yo tengo estas creencias que la estructura de nuestra vida está basada en creencias. Y podríamos decir que casi todos son creencias, aunque es una generalización también. Pero efectivamente las creencias estructuran totalmente nuestra vida psíquica. Ahora, ¿nos estorban las creencias, Jan? Siempre, o sea, las creencias siempre nos producen, eh, no sé, o sea, no nos sirven, o sí nos sirven, hay momentos en los que nos sirven las creencias, Em, o no sé cuál sea la palabra. entonces, lo que debemos entender es que una creencia se va a formar en un contexto. Es decir, que cuando tú tienes 8 años, hace una experiencia y en esta experiencia construye una creencia que tal vez está adaptada a la situación que vive a 8 años. Pero después, a 30 años, la situación ha cambiado, pero la creencia se ha agravado. Y aquí se vuelve un límite. Entonces, entonces, lo que debemos entender es que una creencia en sí no es buena ni mala, porque está dependiendo de un contexto. Entonces, en un contexto, una creencia puede ser muy útil y otro contexto te limita. Entonces, tenemos creencias limitantes que nos impone pensamiento, comportamiento, emociones limitantes que están al origen de bloqueo de enfermedad. Y tenemos lo que llamo creencia constructiva, que nos permite de brillar y activar todo el potencial que está dentro de nosotros. Pero ojo, yo creo que el problema es estar apegado a una creencia. Yo creo que si tenemos la capacidad de la flexibilidad en medida de nuestra evolución de cambiar nuestro sistema de creencia,
eso es la mejor garantía que podemos utilizar la creencia para crecer en vez que la creencia nos limita. Pero Claro. eso hace que no nos identificamos a nuestras creencias. Aquí te voy a leer un par de preguntas interesantes que están colocando. Y dice, o sea que no, perdón, yo siento miedo y rechazo al sexo desde niña. ¿Es una creencia heredada? Alors, depende si eh, tú has vivido un abuso sexual o algo así, forzosamente va a sentir este rechazo, este miedo. Pero si tú no has vivido nada de traumático a nivel sexual de niña y que desde niña tienes este rechazo, eso no es tuyo. Es una herencia que viene de tu madre, de tu padre, de la transgeneracional. Y una memoria que cargamos se puede resumir en una creencia. Ok. Y aquí hay otra pregunta que dice, las creencias estructuran la personalidad y a esto, Jan, yo voy a añadir, ¿la personalidad y la identidad es lo mismo? Son dos preguntas. Entonces, estructura nuestra personalidad, sí. Eh, alors, cuando hablamos personalidad e identidad es complicado porque ¿a qué nivel pone tu identidad? Es decir, ¿a qué te identificas? Entonces, aquí no voy a entrar en esto porque es un poquito delicado, nos vamos a marear un poco. Ok, perfecto. Entonces, nada más nos están preguntando eso. Si cuando manejamos múltiples personalidades, me imagino que se refieren a las personas, o sea, cuando tienes múltiples personalidades, pues entonces, ¿en dónde queda la creencia? ¿En cuál de las personalidades, me imagino? Sí, pero aquí estamos en un trastorno de comportamiento muy fuerte y aquí no, eh, el enfoque de la creencia no es lo más adaptado para hablar de este tema. Es Ok. un término más psiquiátrico y es otra cosa, vamos a decir. Exactamente. Hay una charla que te escuché en donde hablabas de estas creencias de la vida, volviendo al ejemplo que nos diste de comer, ¿cómo dijo la abuela? La vida se come. La vida es una tostada de mierda y cada día comemos un trocito. Ajá. Y entonces, por ejemplo, en ese comentario o en este comentario de la vida es muy dura, la vida es muy difícil. ¿Qué pasa entonces con el ser humano? ¿Cada experiencia de su vida la vive como algo difícil? Entonces, por ejemplo, imaginamos que una persona tiene la creencia que la vida es dura y difícil. Primera cosa es por qué esta persona tiene esta creencia. Porque desde niña, tal vez ella ha visto a su padre sufriendo mucho, trabajando mucho, todo está complicado. Entonces ella ha tenido una experiencia y un modelo de vida que ha generado en ella esta creencia. Pero imagínate que en esta familia hace generación y generación que para ellos la vida es dura y difícil. Entonces, esta creencia es mucho más profunda si eso se acumula de generación en generación. Y entonces, voy a compartir otra vez Ujú. una, una cosa. Aquí se ve la imagen, ¿no? Sí. ¿Es un árbol o No, cuál es la no es imagen? este. Este. Ah, ok. Entonces, como le hemos dicho, tenemos un sistema de creencia instalada por nuestra experiencia personal, que empieza desde la concepción hasta la edad de hoy, y creencia transparente, invisible, porque viene más allá de nuestra historia. Pero, ¿por qué pongo eso? Porque eso para mí es el poder de una creencia. Es decir, que una creencia es como un programa gracias al cual nuestro cerebro entra en resonancia con el mundo para ejecutar este programa. Entonces, si la persona tiene la creencia que la vida es una lucha, es difícil, es porque ella ha tenido experiencia para construir esta creencia. Pero una vez que la creencia está instalada, de manera inconsciente la persona va a atraer las situaciones y las personas para verificar la creencia. Y eso es el poder de la creencia. Entonces, si la creencia es constructiva, va a generar muchas cosas positivas en su vida. Si la creencia es limitante, va a generar mucho bloqueo en la vida.
Y eso es el poder de una creencia inconsciente. Es decir, que tengo un conjunto de experiencia que genera la creencia, pero una vez que la creencia está instalada, la creencia va a generar lo mismo sistema de experiencia. Entonces, lo que debemos tener claro es por qué vamos a construir creencias. La necesidad de construir creencia es dar un sentido a la experiencia. Es decir, vivo en shock y ¿por qué voy a construir una creencia? Porque necesito dar un sentido a esta experiencia. Y el hecho de dar un sentido a la experiencia me protege de la locura, porque la locura es el caos. Entonces, si pasa algo dramático, es que si yo puedo dar un sentido, me protejo del caos que es la locura. Pero para dar un sentido, voy a generar una creencia que está adaptada en este contexto, pero después no está adaptada. Ok, entonces, Jan, si entendí bien, este sistema de creencias nos va a llevar a nosotros a construir o a atraer a nuestra vida aquellas situaciones, personas, etcétera, etcétera, que van a confirmarnos eso que creemos. Por Sí, lo tanto, es verdad esto que oímos, pero aquí vamos a ir un poquito, hay una línea muy fina cuando dicen atraes lo que piensas o atraes lo que eres y entonces después no tiene nada que ver con la descodificación, biodescodificación, lo que voy a decir. Hay corrientes que te dicen, es que si tú imaginas y creas esta visión, pues vas a atraer aquello que quieres, pero esto no sucede así de sencillo en realidad. O sea, ¿sí? depende. Si tú, imagínate, lo que mi creencia es que lo que maneja nuestra realidad es nuestro sistema de creencia inconsciente. Ujú. Entonces, si tú tienes un proyecto y que este proyecto está en coherencia con tus creencias inconscientes, lo vas a lograr fácilmente, lo vas a manifestar. Pero si tu proyecto va en esta dirección y tus creencias inconscientes van en el otro, puede visualizar, puede meditar, puede hacer todo lo que quieres, nunca lo va a conseguir, porque es eso que toma el mundo. Ok. ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? ¿O nos puedes dar un ejemplo de eso? O sea, que ejemplifique Ujú. ambas partes. Sí, por ejemplo, tenemos gente que tiene el talento de encontrar un trabajo y en este trabajo siempre están pagados mal. Es decir, que encuentra un trabajo donde no le paga a la altura de su valor profesional. Aunque ellos son muy buenos, tienen competencia o estudio, cada vez encuentra personas que no le pagan a su valor. ¿Ok? Y entonces, ellos conscientemente quieren reconocimiento de su talento y de su valor, pero cada vez que encuentra un trabajo, le pagan menos. Y eso es el ejemplo. Es decir, que tú puedes decir, ok, quiero el trabajo de mi sueño, ta, 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 pero cada vez encuentra un trabajo donde no te paga tu valor. Y tiene este talento inconsciente de encontrar este trabajo, de estar contratado por este trabajo, porque tiene un sistema de creencia inconsciente que dice que no vale nada. Ok. Entonces, ¿qué va a manifestar? Lo que no vale nada. Y entonces está desvalorizado, por ejemplo, a nivel del sueldo, a nivel de lo que te puedes decir y toda la historia. Claro, y después esa situación te lleva a generar, te lleva a la creencia de que los trabajos no sirven para nada, que hay mucha gente abusando de ti, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que, como tú decías, enfrente a esta situación, tenemos dos posturas diferentes. O me pongo como víctima. Ah, no tengo suerte, son todos hijos de puta, los jefes me abusan, yo pobrecito no puedo hacer nada. Y entonces si me pongo en esta postura, por supuesto voy a seguir. O recupero el poder significa que recupero mi responsabilidad. Pero ojo, la responsabilidad a menudo no es consciente, porque tú no quieres vivir eso. Pero si tú dices, ok, si estoy viviendo esta situación, es que dentro de mí tengo un sistema de creencia inconsciente que hace que vivo eso. Y entonces aquí va a dejar de ponerte como víctima, pero a recuperar tu poder porque asume tu responsabilidad en lo que pasa. Y Claro. haciendo un proceso terapéutico para encontrar el sistema de creencia que hace que vive eso. Y aquí hablamos
que va a descubrir que la realidad te va a responder de manera diferente. Y yo sé que eso puede parecer un poquito mágico, psicología positiva, pero funciona así. Hace 20 años que yo lo verifico, que sea en mi vida o con los pacientes. Pero en terapia, a menudo lo que nos pide tiempo es de encontrar lo que llamamos la creencia raíz. Es decir, que tenemos la metáfora la siguiente. Un sistema de creencia son varias creencias. Imagínate globos, ¿ok? Y todos estos globos, cada globo es una creencia. Pero lo que mantiene todo el globo es una mano, ¿ok? Y la mano es la creencia raíz que mantiene todo el sistema de creencia. Y a veces en terapia vamos a eliminar un globo, dos globos. La persona está mejor, pero no tiene mucho cambio. Pero cuando podemos soltar eso, ¡puf! Aquí se puede generar cambio muy profundo. Pero a veces, por supuesto, no es la primera sesión que vamos a encontrar esta creencia raíz. Pero cuando la más dificultad es encontrar eso, y cuando podemos encontrar eso y cambiarla, aquí se genera cambio muy profundo en el interior de la persona y en su experiencia. Excelente. Te voy a leer algunas preguntas que están colocando ya, Jan. Dice, ¿las máscaras que usamos a diario son creencias? Eh, no, las máscaras son una adaptación en función de... Son las consecuencias de creencias, vamos a decir. Ok. En este transmutar de creencias personales, ¿cómo manejar la relación que tiene a nivel familiar, en donde se mantiene una serie de creencias que se consideran la verdad? Eso Ujú. es poderoso. Sí, pero es lo mismo. No es porque es verdad para unos que debe ser verdad para ti. Entonces, eh, lo que es importante, no intenta de convencer a los demás de tus creencias, pero por lo menos da crédito a las creencias que te ayudan. Ok. Y aquí viene una pregunta que está, creo que amarrada a esa. Dice, ¿cómo sé que tengo una creencia limitante? ¿Cómo me puedo dar cuenta cuáles son esas creencias en mi vida? Un ejercicio que podemos hacer solo porque todo el tema de la creencia son muy invisibles y es por eso que eso necesita la ayuda terapéutico. Pero un ejercicio que podemos hacer para empezar a darnos cuenta de las creencias limitantes es escribir las listas de nuestras evidencias, las cosas que damos como obvia y que nunca hemos cuestionado. Como por ejemplo, No sé, no tengo... te voy a decir dos Sí, que se me vienen a la mente que las escucha uno mucho. Todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. sí, sí, Que sí. muchas veces se dicen entre parejas cuando acaban de terminar una relación, Sí, ¿no? sí, pero el problema aquí es que no tenemos la creencia de verdad, es decir, que cuando dice todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, ¿cuál es la presuposición detrás? Que todos los Eh, hombres son como y todas las mujeres son como, ¿sabes? bueno, vamos a usar cualquiera, que todos los hombres son mujeriegos, por ¿Ok? ejemplo. Bien. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver que una creencia limitante, un aspecto de una creencia limitante es lo que llamamos una generalización. Todos los hombres son mujeriegos. ¿Ok? Ujú. Eso es una generalización tremenda. Entonces, cuando entramos en una generalización, eso es una limitación, para empezar. Entonces, por ejemplo, imaginamos que tienes esta creencia, todos los hombres son así, y la idea es de hacer la lista de lo que es evidente para ti y que nunca ha cuestionado. Y en esta lista va a encontrar mucha creencia limitante, pero que tú consideras como verdad. Es por eso que no le cuestionas. Okay. Y entonces el primer ejercicio es cuestionar tus evidencias. Cuestiona lo que es obvio para ti, porque aquí tiene un nido fuerte a menudo de creencia limitante. Ok, bueno, un buen ejercicio para comenzar la persona que me lo acaba de comentar. A ver, aquí, ¿cómo podrías romper un sistema de creencias en el que, por así decirlo, has creído con ellas pues toda tu vida, hasta tu vida adulta, y
y no son tan funcionales. Pues creo que es el... Mira, lo que tú me estás describiendo es el proceso de la terapia. El Ujú. proceso de la terapia nos permite de romper todo sistema de creencia que son ahí desde mucho tiempo. Y como lo he dicho, eso no es un trabajo en una sesión, no es un ejercicio que podemos hacer solo además y que ya nos va a cambiar la vida. Eso es una implicación en un proceso profundo que debemos hacer en terapia individual. Ok, perfecto. Aquí te leo otro comentario. Quería preguntar, hay una palabra que no conozco el significado que Jan ha comentado varias veces, el no sentir. Algo hace, ¿dónde creo que se graba y guarda la experiencia traumática? ¿Tú la tienes en el chat, esta Sí, pregunta? dice Juliana Leiva. Ah. Es un poco aquí. Al no sentir algo así, ¿dónde creo? Ah, entonces Juliana, si entiendo tu pregunta, no estoy seguro. Lo que he dicho es, cuando tú vives un bioshock y que este bioshock no expresa en el momento todo el dolor, el drama, el sufrimiento, eso se va a grabar en tu inconsciente. Mientras que esta emoción inconsciente está grabado, eh, el problema se queda activo a nivel inconsciente. Ok. Aquí hay otro comentario. Para tener dinero hay que trabajar mucho. Me imagino que lo que quieren saber es si es eso una creencia. Sí, es una creencia porque si tú miras, por ejemplo, tiene mucha gente que genera mucho dinero sin trabajar mucho. Ujú. Entonces, y otro que trabaja mucho y que no generan dinero. Entonces, lo que es interesante es de romper esta creencia porque es una creencia limitante. Claro. Y hay otra Y- creencia muy generalizada entre los que somos madres y padres de familia que tenemos chicos con discapacidades. Es, si ya de por sí tener hijos es difícil, tener un hijo con discapacidad es muy doloroso y difícil. Eso es una creencia también. Es Podría una ser. experiencia. Entonces, el hecho de tener hijos, decir que es difícil, es una creencia. Ujú. Pero ahora, cuando tú tienes un hijo como tú, autista o con otra discapacidad, es muy complicado porque la sociedad no está adaptado y rechaza eso y hace que se complica. Si la sociedad estaba acogiendo y tenía, tendríamos un sistema que acoge estos niños, no sería tan difícil. Claro, Pero lo que podemos cambiar es nuestra creencia como padre o madre que hace que es muy difícil para nosotros de tener un hijo así. Y entonces, si tú cambias tu creencia como padre o madre, que hace que es difícil para ti tener un hijo así, no quiero decir que va a estar fácil, pero quiero decir que lo va a llevar con mucho más ligereza y mucho más eficiencia. ¿Vale? claro, por supuesto. Te leo algunas otras preguntas, Jan. Cuando yo siempre tengo parejas muy parecidas, ¿cómo logro ver mi creencia? Aquí hablamos de un patrón, es decir, que un patrón es algo que se repite en nuestra vida, como la persona que encuentra un trabajo y le paga abajo de su valor, como siempre encuentra la misma pareja. Entonces, un patrón, lo que genera un patrón es una creencia. Entonces, tiene que encontrar cuál es la creencia que tiene sobre la pareja que hace que tú siempre va a atraer a este mismo tipo de pareja. Y aquí tiene que mirar cómo funcionaba la pareja de tus padres, cuál es el mensaje que tu padre te ha dado sobre las mujeres, cuál es el mensaje que tu madre te ha dado sobre los hombres. Y aquí tiene un package que hace que se construya un patrón para ti. Exacto. Aquí hay otra pregunta. ¿Afecta a nuestros hijos las creencias que tenemos sobre las enfermedades? Por ejemplo, que yo tenga una creencia sobre las personas con diabetes o qué sé yo. Sí, sí. De toda manera, nuestras creencias como padres programan a nuestros hijos. ¿Ok? Porque una creencia que es muy fuerte para ti, sí o sí la va a transmitir a tus hijos. Entonces, nuestra creencia se contamina a veces positivamente, a veces negativamente a nuestros hijos. Ujú. Aquí hay otra pregunta que, bueno,
como cuando recibimos el diagnóstico de autismo, parece que es una mamá que tiene un chico con autismo, lo que creemos de este espectro, o sea, lo que crees sobre esa condición. Mm. ¿Hay una creencia detrás? Sí, porque la creencia está en relación a la experiencia y todo lo que se sabe en relación al autismo. Entonces, cuando tú recibes para tu hijo este diagnóstico, tú, la percepción de tu diagnóstico está en relación a todo tu sistema de creencia, en relación a qué significa tener un niño autista. Entonces, si queremos manejar bien una situación difícil, tenemos que tener lo que llamamos creencia constructiva, es decir, creencia que te permite sacar lo mejor de ti y que hace que puedes superar cualquier cosa. Y eso es el poder de una creencia positiva constructiva. Definitivamente. Otra pregunta. La religión es un poco de eso. Yo estoy educada en una religión desde pequeña y a veces hasta siento que estudiar esto está en contra de mi religión. Esto me imagino que se refiere a lo que estamos conversando. Sí, sí, por supuesto. Entonces, cada religión va a transmitir sistema de creencias diferente y la idea, lo que debemos entender es que no tenemos creencia que es mala o buena. Eso es un juicio. Tenemos creencia que nos limita y creencia que nos ayuda. Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿esta creencia me ayuda? Sí, voy a seguir con eso. ¿Esta creencia me limita? Voy a intentar cambiarlo. Exacto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El miedo es una creencia? No, el miedo es la consecuencia de un bioshock a menudo y las creencias que tienes pueden generar diferentes miedos. Ok. Otra pregunta que tenemos por aquí. Si, ¿cómo se pueden romper las creencias limitantes? Pero creo que esa, bueno, no sé, ya nos has explicado. Sí, todo eso es el tema del curso que vamos a hacer del 18 al 20 de agosto. Es decir, que todo eso es un proceso terapéutico para romper una creencia. Tenemos que uno, en primero, identificar cuál es la creencia limitante que está al origen de mi problema, destabilizar esta creencia para que se vuelva menos creíble y encontrar cuál es la nueva creencia que necesito para funcionar de una manera diferente y más adaptada a la situación. Y todo eso, como he dicho, no se puede hacer solo. Eso se hace en la sesión de terapia. Claro, no hay fórmulas mágicas ojalá En- hubiera fórmula mágica, ¿no? Yo no tengo la creencia que tiene fórmula mágica para romper solo creencia limitante importante. Es decir, que lo más difícil no es romper una creencia limitante, es encontrar la creencia limitante que de verdad está en relación al problema. Y eso solo es muy difícil. Pero si hemos encontrado eso, el hecho de romper esta creencia tiene varias técnicas que nos permiten hacer eso y es posible de hacerlo, por supuesto. Sí. Ok. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué sucede cuando los hijos que han sido criados por los mismos padres tienen creencias diferentes? Me imagino. Porque debemos entender que cada niño es un universo en sí mismo, tiene una sensibilidad diferente y entonces, aunque recibe la misma educación, ellos no tienen la misma percepción de esta experiencia. Y es un error de pensar que todos los niños van a recibir el mismo mensaje. No, porque cada niño tiene una sensibilidad diferente, tiene una vida fetal diferente, tiene un ambiente de concepción diferente y carga una parte diferente de la historia familiar. Entonces, todo este conjunto hace que el filtro es totalmente diferente. Exactamente. Y ya nos están preguntando sobre este curso, ¿Curso? taller. Entonces, bueno, yo les digo y ahorita Jan nos platica un poquito más. Él va a impartir un taller llamado un taller de creencias limitantes el 20, 21, 22 y 23 de agosto. Son 4 días de curso. Cuéntanos un poquito, ¿por qué tantos días un curso y a quién está dirigido? Ujú. Entonces, este curso está dirigido a la gente que ya son terapeutas
en algunos ámbitos, entonces que están acostumbrados a tener una relación terapéutica con los pacientes y están dirigidos a los alumnos de la Escuela de Biodecodage Práctica o otros alumnos que están estudiando de otras escuelas para ser terapeuta. ¿Por qué 4 días? Porque saber manejar las creencias es todo un tema. Y no es difícil, pero necesitamos bien integrar la estructura. Una creencia tiene una estructura lingüística que nos permite identificar esta creencia. Por ejemplo, hemos hablado de generalización, eso es una estructura lingüística. Y después debemos saber cómo destabilizar una creencia limitante, y eso es todo un proceso, y cómo encontrar una nueva creencia constructiva. Por ejemplo, imaginamos que una persona tiene la creencia que los demás son peligrosos. Entonces, esta creencia va a hacer que la persona se siente aislada, tiene miedo a los demás, pone en marcha todo un sistema de adaptación a relación a esta creencia. Pero cambiar esta creencia no es que la persona va a creer que los demás son muy amables, porque aquí estamos en el mismo problema, son las dos caras de la misma moneda. Una creencia constructiva es una creencia que permite a la persona de hacer una expansión de su posibilidad y de su conciencia. Entonces, en este ejemplo, vamos a pasar de los demás son peligrosos a un desconocido es un amigo que todavía no he encontrado. Y podemos ver que no tiene nada que ver. Pasamos a otra historia. Y además, la nueva creencia es imposible, si es posible, está bien que pone a la persona en referencia interna, que significa que no da su poder a los demás. Entonces, este curso es 4 días. Lo hemos puesto de 4 días porque antes estaba 3 días y la retroalimentación de los alumnos dice que estaba demasiado, tenía muchas cosas, se va demasiado rápido. Y yo creo que 4 días es el mínimo que podemos hacer para que las personas puedan integrar todo el conocimiento, la estructura, la práctica y el paso a paso a hacer para lograr ayudar a una persona a hacer este cambio de creencias y encontrar la creencia limitante, encontrar la creencia constructiva con la persona y los procesos terapéuticos que nos va a permitir de hacer este cambio de creencia. Es por Claro. eso que son 4 días. Ok, aquí ponen un comentario. El próximo curso que hará con las técnicas para encontrar la raíz de las creencias limitantes servirá para encontrar la nuestra. No sé si es una No, no, terapeuta, no. ¿no? No, es un curso que está dirigido a los terapeutas o a los alumnos que están formando para ser terapeuta. Ujú. Pero en este curso, que es teórico y práctico, vamos a hacer protocolo terapéutico en relación a las creencias. Entonces, ¿cómo la gente van a practicar? Practica en pareja. Uno está en el papel de terapeuta, el otro de paciente y después cambia de papel. Entonces, sí o sí, en este curso la gente va a trabajar sus creencias. Pero eso es un efecto secundario. El objetivo del curso es que la gente puede saber hacer eso. Es por eso que está abierto solamente a los terapeutas o a los alumnos que están formando para ser terapeuta. Claro, y entonces ahora los que no puedan tomar ese taller, Jan, se quedarán preguntando, ¿y ahora yo qué hago con esta información? Lo que va a hacer es, en primero, hacer la lista de todas las evidencias de lo que es obvio para ti y date cuenta en todo eso lo que nunca ha cuestionado y que te limite. Y si tú quieres de verdad hacer un trabajo profundo en tu creencia, se llama psicoterapia. La psicoterapia consiste en eso. ¿Psicoterapia? Psicoterapia. Ah, psicoterapia. Psicoterapia. Psicoterapia es otro tema. Sí, ok, ok. Y además, bueno, las personas que nos están escuchando en Facebook o que nos están acompañando aquí por Zoom, pues también pueden mandar algún correo electrónico, algunos de los correos que se van a publicar y preguntar qué terapeutas están disponibles para dar sesiones Exactamente. en línea, Sí, sí, sí. ¿no? Que esa Sí, es sí. otra cosa muy importante. Esa es la siguiente pregunta. ¿En cuál link podemos encontrar la información de costo y demás? Y bueno, esto debe estar colocado, yo les puedo escribir aquí los correos electrónicos en el chat, a los que pueden Sí. pedir información. Quizá eso es
una buena idea que yo se los coloque aquí. Sí. Pero mientras yo hago eso, Jan, yo quiero preguntarte sobre esto de las creencias. Ah, ¿Cómo es esta formación de estereotipos que existe en la sociedad? ¿Son basadas en creencias que existieron en algún momento o sea, ¿de dónde sale la formación de estereotipos? Sale de la cultura, de la sociedad. Entonces, ahora Laura está escribiendo los mails porque en este curso de creencia tiene 3 personas que organizan el curso. Tenemos Exacto. Gudberto para Santiago de Chile, Isabel para Perú y Rocío para Atlanta. Este Ajá, horario se va a hacer con horario de Chile. Es decir, que para mí, por España, voy a empezar el curso a las 3 de la tarde y lo voy a acabar a las 12 de la noche. Pero para vosotros será de las 10 a las 6, depende del país a donde está más o menos. Entonces, para responder a esta pregunta, la cultura va a generar un sistema de creencia. Por ejemplo, en nuestra cultura, la creencia es que un hombre que tiene muchas mujeres es un seductor, pero una mujer que tiene muchos hombres es una puta. Eso ajá. es un ejemplo de creencia del contexto de la cultura, pero que son tan generalizadas que se han grabado en el inconsciente colectivo. Y entonces el inconsciente colectivo está estructurado de arquetipos, de mitos y de creencias que no son verdad. Pero el problema es que nuestro inconsciente va a tomar como verdad todo lo que está grabado en el inconsciente colectivo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Este creencia que es una tontería, que dice que un hombre que tiene muchas mujeres es un seductor y una mujer que tiene muchos hombres es una puta, eso puede bloquear de verdad la sexualidad de una mujer. Yo he tenido mucha paciente que estaba bloqueado por esta creencia. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Primero, la mujer no está consciente que ella tiene esta creencia, pero nos vamos a veces darnos cuenta de la creencia gracias al síntoma que da la creencia. Entonces, mucha mujer que he visto en la consulta tiene este problema que ella encuentra un hombre, está muy enamorado y él también, y deciden casarse o vivir juntos. Y a poco que ellos deciden casarse o vivir juntos, la mujer tiene menos deseo sexual. Y no lo entiende, porque ella me dice, pero yo amo a mi hombre, pero no sé qué me pasa, no sé por qué se cae la libido. Y entonces, ¿qué ocurre? Si tienes la creencia que una mujer que tiene muchos hombres es una puta, la consecuencia es que tú no debes atraer el deseo y no debes estar en conexión con tu deseo sexual, porque si no eres una puta. Entonces, si cuando tú te estás con un hombre y que ama de verdad a este hombre, lo que quieres es que este hombre te ve y te respeta a ti. Pero en el inconsciente, si te respeta, es que no tienes sexo. Y entonces, lentamente la libido se cae. Eso es la consecuencia. Entonces, una creencia no es una verdad, pero es interpretado como una verdad por el inconsciente. Y es eso el problema. Claro. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué se puede hacer para descubrir las creencias que desconoces y que no te dejan avanzar? Y las que ya conoces, ¿cómo las puedes trabajar? Bueno, creo que eso es la pregunta que Mm. se ha repetido varias veces, ¿no? Es, Sí. Si tú quieres, lo que quiero añadir es que eh, para mí es un poquito divertido de ver cómo la gente se resista a hacer terapia. Y como si mucha gente quiere ejercicio para hacer las cosas solo. ajá. Pero escúchame Paso bien. 1, 2 y 3. No, pero escúchame bien, es muy importante de entender eso. Si tú intentas de resolver tu problema solo, ¿ok? Imaginamos que eso es tu problema, ¿ok? Y si tú intentas resolver tu problema solo, como no lo ve tu problema, tú estás haciendo eso. Y puede pasar 10 años haciendo eso con la sensación de trabajar sobre ti, ¿ok? Pero si tú vas a terapia,
El terapeuta, él no está en tu problema. Entonces, para él es obvio. Y tú, el terapeuta va a decir, mira, el problema no es eso, el problema es este. Ah, pero ¿cómo no lo he visto? Y siempre es así. Es lo mismo para mí. Cuando yo tengo un problema, voy a terapia porque yo sé que soy ciego a mi historia. Y cada vez que en terapia me da cuenta, yo, ¿por Claro, qué no lo he visto? Porque estoy dentro. exacto, Entonces, ir a terapia es ganar tiempo y es dar valor a tu vida, porque valora tu tiempo. Y entonces, si tú trabajas solo, te va a costar 10 años de resolver algo. Pero si tú vas a terapia, lo vas a resolver en 3 meses. claro, claro. Entonces, debe tener conciencia que entrar en el proceso terapéutico es dar valor a tú mismo, a tu vida, y hace que rápidamente puede encontrar solución. Entonces, no tenéis miedo. La terapia no es llorar, no es sufrir, es encontrar solución. Exacto. Esto es lo famoso que, bueno, lo que se dice mucho de alguien te tiene que ayudar a ver tu sombra, ¿no? Porque tú solito no te la puedes ver. Exacto, Volteas y la sombra se voltea, exacto. ¿no? A ver, aquí también, me imagino que aquí se refieren al taller, Jan. Aquí también se van a hablar de las creencias en referencia al dinero. No, aquí es un taller sobre las creencias. Entonces, cuando hablamos de creencias sobre el dinero es un tema, la pareja es otro tema, la sexualidad es otro tema, el trabajo es otro tema. Entonces, cuando trabajamos una creencia, debemos ver cuál es el tema del problema. Si la persona viene a la consulta porque tiene un problema sexual, voy a ver cuáles son sus creencias sobre la sexualidad. Si la persona viene porque no encuentra trabajo, voy a buscar sus creencias sobre el trabajo. Entonces, cuando trabajamos creencias, es sobre siempre enfocado a un tema específico. Entonces, en este taller vamos a trabajar cómo trabajar las creencias, no importa el tema. Pero para trabajar la creencia, cada alumno va a partir de un problema que él tiene para trabajar de verdad y hacer la experiencia de verdad. Exacto. Por ejemplo, en relación al trabajo, me recuerda la historia de un paciente que él nunca encontraba trabajo y ha hecho mucho estudio, pero cada vez que encontraba un trabajo no estaba vinculado a lo que él estudiaba. ¿Y qué ocurre? Cuando él encontraba un trabajo, después de algunas semanas de trabajo, empezaba a tener angustia, vomitaba todos los días antes de ir a trabajo y no podía seguir. Pero a nivel consciente, él quería construir su carrera profesional. Y entonces nos hemos dado cuenta que sus dos abuelos han fallecido de un accidente de trabajo. Mm, Entonces, si sus dos abuelos han fallecido de un accidente de trabajo, la memoria que él recibe es que el trabajo te mata. Entonces, por su sistema inconsciente, el trabajo es muy peligroso, la solución es quédate en casa. Y es por eso que no podía encontrar trabajo. claro. Y además, yo quiero comentar, ampliando a lo que dice Jan, que, bueno, no ampliando, pero él da talleres que hablan en relación al dinero también, ¿no? Ha dado varios. Y Sí, y eso está en el contexto de mi escuela, sí. exacto. Entonces, quienes están interesados en conocer un poquito del contenido de esos talleres, pues pueden buscar en el canal de YouTube de Jan y ahí Ujú. se van a encontrar talleres fabulosos. Entonces, otra pregunta, otro comentario que hay por aquí, ¿dónde inscribirse al curso? Les acabo de pasar los correos electrónicos de las personas con las que se pueden inscribir, ya sea en Estados Unidos, en Puebla o en Puebla, no, en Perú No, o en en Lima. Chile, en Lima o en Sí. Chile. Pero no se Ujú. preocupen, aunque ustedes no vivan en ninguno de esos países, simplemente se pueden inscribir con alguna de Sí, esas. porque ahora con toda esta locura que estamos viviendo, confinamiento, coronavirus y todo eso, nos toca hacer online. Entonces yo desde mi casa hago los cursos, pero lo podemos hacer de todo el mundo. Exactamente, así que me dicen que no les llegaron los correos. Si suben un poquito en el chat, los van a ver nuevamente. Lo que pasa es que como han seguido escribiendo algunas preguntas, Sí. se van subiendo, pero bueno, aquí con mucho gusto se los pego de nuevo. A ver, y ok, por ahí.
Y también ya le pedí a Rocío o a Diego si nos pueden pegar la liga de Facebook aquí mismo en el chat. No están, no, no sé por qué nos están bien. Ok, aquí hay otro comentario. En ese mismo ejemplo del trabajo, en caso de que la persona no hubiera sabido que los abuelos murieron en accidentes de trabajo, ¿se pueden tratar como transgeneracional de igual modo o no? Sí, se puede tratar, pero si la persona no... Es eso el interés de la creencia, Ujú. de trabajar con la creencia en terapia. Es decir, que imaginamos que esta persona no sabe la historia de los abuelos, ¿ok? Entonces podemos entrar en este problema solamente trabajando la creencia. No estamos obligados de encontrar la historia transgeneracional. Entonces, si exploramos solamente la creencia con esta persona, vamos a tener el mismo resultado que si sabemos la historia transgeneracional. Y aquí es el poder de trabajar sobre la creencia, que es una manera muy profunda, directa de trabajar muchas cosas que puede venir del transgeneracional, de la vida fetal o de nuestra experiencia. Ok. Aquí hay otra pregunta. Y por ejemplo, si no tuve sobrepeso nunca antes, pero debido a un tratamiento ahora ya hace 8 años que no consigo poder bajar, ¿será eso una creencia? Entonces, no tenemos que confundir, que hacer la confusión entre un síntoma, un problema y una creencia. Eh, Podemos tener una creencia que mantiene el problema, pero que no está al origen del problema. Y podemos tener creencias que son al origen del problema. Entonces, lo que quiero que podemos entender es que enfocar la terapia desde las creencias es un enfoque terapéutico que nos permite de tratar muchas cosas. Y es otra manera de tratar un problema, una enfermedad u otras cosas. Ok, aquí estoy nuevamente pegando los Sí, sí, sí. correos porque me están Pero diciendo yo que no creo los veo. que si vosotros va en la página christianflesch.com, si vosotros van a la página christianflesch.com y pone Santiago de Chile, vosotros van a encontrar este curso de las creencias también. Exacto, ya por ahí les estamos pasando nuevamente. Por favor, Sí. revisen todos suben y bajan el chat porque ahí van a encontrar los correos electrónicos. Ahí están. No llega, no sé, los estoy Entonces, escribiendo, ya los escribí 4 veces. lo que podemos hacer es después de la charla, como lo que están en Zoom están registrados, el mail de todos, se puede mandar por mail el link y toda la información del curso. Me parece que eso va a ser lo más importante. Así que no se preocupen los que están aquí dentro de Zoom y los que nos están viendo en Facebook, pues tendrán que mandar un mensaje por Messenger privado ¿Sí? y les mandamos la liga para que se puedan registrar al taller. Eh, Jan, hay una cuestión que me gustaría mencionar, si me lo permites. Bueno, te voy a leer este comentario primero. Jan es tremendo profesor. Me gusta la manera que tiene de explicar todo detallado. Saludos desde Chile, Serena, Chile. Gracias. Ok, Gracias. perfecto. Entonces, hay también otro taller que van a dar de la escuela de Christian Fletch que habla de la identidad, pero ya me dijiste que la identidad es todo un tema que no en realidad está relacionado con las creencias, ¿o sí? Brevemente. Eh, sí, el problema de la identidad es a dónde ponemos nuestra identidad. Y a veces la confusión es identificarnos a nuestras creencias, es identificarnos a nuestros valores. Vamos a decir que las creencias y los valores son un reflejo de la identidad, pero no es la identidad. Y a donde tenemos problema es cuando nos identificamos a nuestros valores o a nuestras creencias, podemos Ah, decir. no, eso es todo un tema Sí, definitivamente. Hay que todo un tema. tomarlo. Y están preguntando si tienes algún taller de creencias de pareja. Alors, lo que estamos hablando ahí es un taller, no es un taller terapéutico, el taller de creencia. Es un curso que hace parte de la formación de terapeuta. Entonces,
Este curso no es para hacer un trabajo personal, como un taller terapéutico sobre un tema específico. Pero, por supuesto, como cada persona va a practicar, va a tener un efecto secundario que es terapéutico, pero no es el objetivo. Si hablamos de taller de pareja, aquí sería un taller terapéutica, no sería una formación para terapeuta. Pero no, no tengo un taller de creencias sobre la pareja. No. Ok, les pongo nuevamente las fechas. Agosto 20 al 23 es el taller que va a dar sobre creencias limitantes. Aquí en el chat ya no tenemos más preguntas, así que si hay algo que tú quieras añadir, Jan. Ah, y la ¿Sí? falta de éxito, por ahí están poniendo, la falta de éxito también es creencias. La falta de éxito es, como lo hemos dicho, debemos buscar por qué es la solución de no tener éxito. Entonces vamos a buscar cuál es la creencia inconsciente que yo tengo que hace que la solución es de no tener éxito. Imagínate que tú vienes de una familia donde todos son pobres y trabajan duro. Si mañana tú tienes éxito, te gusta lo que haces y ganas dinero, es como si tú estás traicionando a la familia, porque eso se llama la lealtad familiar. Entonces podemos tener mucha razón. Entonces, el taller no se llama taller de creencia limitante, es taller de creencias. Ah, ok. Ojo de no limitar creencias a creencia limitante. Una creencia puede ser limitante y eso está al origen de un síntoma, de un problema. Y tenemos creencia constructiva que te permite expresar todo el potencial que está dentro de ti. Entonces, en este taller vamos a aprender a identificar una creencia limitante de manera precisa y concreta. Vamos a aprender a encontrar una creencia constructiva. ¿Y por qué digo creencia constructiva y no creencia positiva? Porque si hablamos de creencia negativa y creencia positiva, estamos en un juicio, estamos en una interpretación de lo que ocurre. Entonces, para mí es importante de cambiar el filtro y de decir que una creencia es útil o inútil. Y entonces cuando tú estás con un criterio útil o inútil, está más pegado a la experiencia que a la interpretación de la experiencia. ¿Qué quiero decir? Cuando yo digo eso es malo, eso es positivo, estoy interpretando algo desde mi filtro. Pero si yo me pongo un criterio que es eso es útil para mí, es inútil, estoy más en conexión conmigo y con la experiencia. Entonces, vamos a hablar de creencia limitante, que está en el origen del problema, y creencia constructiva, que me permite salir del problema, pero además de abrir mis posibilidades, que sea a nivel relacional, a nivel psíquico, a nivel comportamiento, y que me permite estar más en conexión con mi poder. Y eso es todo lo que vamos a hacer y aprender en este curso. Ok, ya espero que ya les quede claro. Y aquí una última pregunta, Jan, que creo que está muy relacionada con lo que estamos viviendo actualmente. ¿El miedo a la falta de salud, apoyado por lo que uno ve en los medios de comunicación, es una creencia? Es la consecuencia de la creencia, es decir, que tiene una creencia dentro de ti que hace que tú vas a dar crédito a lo que se dice a la televisión en vez de dar crédito a lo que piensas de verdad. Entonces, ¿cuál es la creencia que tú das crédito a lo que está afuera en vez de lo que está dentro de ti? Eso es la consecuencia de una creencia. Ok, pues me imagino que está muy relacionado con la situación que estamos viviendo en Sí, este sí. momento, ¿no? Ok, bueno, pues nos están dando las gracias, Jan. Yo no sé si tú quieres añadir algo antes de que cerremos. ¿Sí? Entonces, quiero que más o menos que está claro que una creencia en nuestro inconsciente es como un programa en un computador. Puede tener un computador lo más potente que quiere, pero si no tiene programa, no va a funcionar. Y si tiene poco programa, va a funcionar con este poco programa. Entonces, tenemos todo el mismo ordenador, que es nuestro cerebro, el sistema nervioso. ¿Qué cambia entre una persona que está en sufrimiento, en dificultad, y una persona con la cual la vida le va bien? Son los programas. Y los programas son creencias. Entonces nuestra conciencia nos permite
hacer este cambio de creencia para que podamos revelar todo nuestro potencial y hacer que vivimos la vida que queremos vivir. Y eso es el poder de las creencias. Excelente. Pues un excelente cierre. Te están dando las gracias, te están felicitando por la charla, por la conversación. Y yo también muy agradecida porque además yo tenía la creencia de que iba a ser muy difícil entrar en contacto con Jan hace varios años. Hace varios años tengo la intención de tomar un taller presencial con él. Nos cruzamos en el camino, no he podido. Y miren, pues aquí lo tengo al lado mío, él en España y yo en Estados Unidos. Un placer, Jan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lola, a ti por este momento. Muchas gracias a todos. Y vamos, entramos en el camino para cambiar nuestra creencia, así que estamos mejor. Definitivamente. Y gracias a todos los que nos están acompañando. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola. Espero que hayan aprendido, disfrutado, reflexionado con esta conversación con Jan. Y los invito a que lo busquen en YouTube. Tiene material muy, muy valioso que, que nos ayuda a ir para adentro y a ver la oscuridad. Bien. Gracias, Jan. Gracias. Muchas gracias, Lola. Gracias a todos y nos vemos en un próximo taller entonces. Exactamente. Hasta pronto. Bye. Chao. Chao.